mientras caminaba por el arroyo. Aquella tarde soleada no tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me llamo Sara, y esta es la historia de cómo un momento de curiosidad se convirtió en el mayor error de mi vida. El aire era fresco, impregnado del aroma de las flores silvestres, y la hierba fresca a menudo daba paseos por allí para despejarme. Pero hoy algo me llamó la atención. Un hermoso caballo castaño pastando en un prado cercano. Su pelaje brillaba a la luz del sol y me sentí atraída hacia la valla. Cuando me acerqué, el caballo levantó la cabeza y me miró con ojos dulces e inteligentes. Había algo tan tranquilo y acogedor en su mirada que no pude resistirme a acercarme sin pensarlo mucho. Trepé por la valla de madera y mis zapatos se hundieron ligeramente en la tierra blanda del otro lado. El caballo no se acobardó cuando me acerqué a él, sino que se quedó perfectamente quieto como si me estuviera esperando. Extendí la mano y me maravilló de lo suave que se sentía su pelaje bajo mis dedos. Nunca había estado tan cerca de un caballo antes, y me sorprendió su tamaño y fuerza. Sin embargo, a pesar de su poderosa constitución, había una dulzura en él que me tranquilizó mientras pasaba mi mano por su costado. El caballo parecía disfrutar de la atención. Tenía las orejas relajadas y soltó un suave resoplido que tomé como una señal de satisfacción. Envalentonado por su comportamiento tranquilo, decidí explorar más mi mano. Se movió más abajo y fue. Entonces, cuando noté algo que no había visto antes colgando entre las patas traseras del caballo, estaba lo que supuse que eran sus genitales. Sé que ahora suena ingenuo, pero en ese momento no sabía mucho sobre la anatomía de los caballos. Ella me ganó, y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, extendí la mano para tocarlo. La textura me sorprendió. Era más suave de lo que esperaba en el exterior, pero podía sentir algo firme debajo de la superficie, mientras continuaba explorando con mis dedos. Noté que comenzaba a cambiar la firmeza que sentía. Comenzó a crecer y extenderse. Estaba fascinado. Nunca había visto algo así antes, y una parte de mí no podía apartar la mirada. Siguió creciendo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando se detuvo, debía de tener al menos 30 centímetros de largo. El caballo se retorció y sacudió la cabeza, lo que interpreté como una reacción positiva al mirar atrás. Me di cuenta de lo tontas y equivocadas que eran mis suposiciones, pero en ese momento estaba demasiado atrapada en mi curiosidad como para pensar con claridad. Me agaché para verlo mejor y noté los testículos del caballo por primera vez. Eran mucho más grandes de lo que esperaba, colgando bajos y pesados sin pensarlo. Extendí la mano para tocarlos. También se sentían cálidos y vivos, con un movimiento sutil en su interior que no podía explicar. Mientras continuaba mi exploración, noté un líquido claro y espeso que comenzaba a emerger de la punta del pene del caballo. No se parecía a nada que hubiera visto antes, pegajoso y brillante casi como miel. Cuanto más lo tocaba, más líquido aparecía cayendo y formando pequeños charcos en el suelo. En un momento de curiosidad temeraria, decidí probarlo. El sabor era sorprendentemente dulce, recordándome a las manzanas. Ahora sé lo peligroso e inapropiado que era, pero en ese momento estaba demasiado absorta en el momento como para considerar las consecuencias de mis acciones. A medida que continuaba salía más y más líquido. Era demasiado para mí, y me costó tragarlo un poco. Se derramó de mis labios sumándose al desastre en el suelo. Los genitales del caballo parecieron crecer aún más, estirando mi boca de manera incómoda. De repente, sin previo aviso, el caballo comenzó a eyacular. La fuerza de la eyaculación me tomó por sorpresa y no pude contenerla en absoluto. Se las esparció por mi cara y cabello,
dejándome empapada y pegajosa en medio de este caos. Sentí una oleada de excitación y placer, de la que ahora estoy profundamente avergonzada. Estaba tan absorta en el momento que no. Noté que alguien se acercaba hasta que fue demasiado tarde para mi horror. Miré hacia Harry y vi a mi esposo Jake de pie junto a la cerca. Su rostro era una máscara de conmoción y disgusto. «Sarah, ¿qué diablos estás haciendo?» Su voz estaba llena de incredulidad y enojo. La realidad se derrumbó a mi alrededor. Me puse de pie de un salto tratando desesperadamente de limpiar el desastre de mi cara y ropa. «Jake, yo puedo explicarlo». Tartamudeé. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que no había explicación que pudiera arreglar esto. El rostro de Jake se contorsionó con rabia y dolor. «Explícame cómo puedes explicar esto», gritó. «No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Cómo pudiste hacer algo así?» Sentí náuseas, todo el peso de lo que había hecho. Me golpeó de golpe. «Por favor, Jake, lo siento mucho, no sé qué estaba pensando. Simplemente sucedió». Pero Jake no estaba escuchando. Se dio la vuelta incapaz de siquiera mirarme. «Ya no sé quién eres», dijo con la voz quebrada. Esto es repugnante. No puedo estar cerca de ti ahora mismo». Dicho esto, se alejó, dejándome sola en el pasto. Caí, de rodillas, abrumada por la vergüenza y el arrepentimiento. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude? Ha traicionado la confianza de Jake de una manera tan horrible. Me quedé allí durante lo que parecieron horas llorando, hasta que no me quedaron lágrimas. El caballo estaba cerca, ajeno al dolor y al caos que había causado inadvertidamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente me levanté y me dirigí a casa, temiendo lo que vendría después. Los días que siguieron fueron un borrón de discusiones y silencios dolorosos. Jake se mudó temporalmente diciendo que necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido. Me sumergí en terapia desesperada por comprender por qué había actuado tan imprudentemente y decidida a asegurarme de que nunca volviera a suceder. Lentamente, dolorosamente. Jake y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, cuando el dolor y la traición parecían demasiado para superar. Pero perseveramos tomándolo día a día. Hice una promesa solemne a mí misma y a Jake de que nunca volvería. Ya o hacer algo así, evitaba granjas y pastos y me alejaba. Si veía un caballo a lo lejos, era un recordatorio constante de mi error, pero también de mi compromiso de cambiar. A medida que las semanas se convertían en meses, vi pequeñas señales de progreso. Jake comenzó a suavizarse conmigo, aunque el dolor todavía era evidente en sus ojos. Comenzamos una terapia de pareja, trabajando juntos. En nuestros problemas. Era un trabajo duro, a menudo doloroso. Pero estaba decidida a demostrarle a Jake que podía ser la esposa que se merecía una noche, unos 6 meses después del incidente. Jake tomó mi mano. Mientras estábamos sentados en el sofá, dijo suavemente: «Quiero que sepas que estoy tratando de perdonarte. No es fácil y todavía estoy dolido. Pero veo lo mucho que te esfuerzas por cambiar. Creo que podemos superar esto». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de esperanza y gratitud. «Gracias». Jacob susurró: «Prometo que nunca volveré a decepcionarte al reflexionar sobre este viaje. Me sorprende lo cerca que estuve de perderlo. Todo mi momento de debilidad casi destruyó mi matrimonio y mi sentido de identidad. Pero también me enseñó lecciones valiosas sobre el autocontrol, la importancia de la comunicación en una relación y el poder del perdón. Sé que el camino que tengo por delante no será fácil. Siempre habrá una parte de Jake que recuerde lo que pasó, y yo llevaré el peso de mis acciones por el resto de mi vida.
Pero estoy comprometida a seguir adelante para ser una mejor persona y una mejor esposa. Si hay algo que quiero que los demás aprendan de mi historia es esto. No importa cuán curioso pueda ser, no importa qué impulsos puedas sentir, siempre considera las consecuencias de tus acciones. La emoción momentánea nunca vale el dolor y el daño que puede causarte a ti mismo y a tus seres queridos. En cuanto a mí, estoy enfocada en el futuro. Jake y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra confianza e intimidad. Estamos hablando de formar una familia, algo que parecía imposible en los días oscuros, posteriores a mi error. Es una señal de lo lejos que hemos llegado, y me da esperanzas para lo que nos espera. Ahora sé que la verdadera felicidad no proviene de momentos fugaces de emoción o experiencias prohibidas. Viene de los vínculos profundos y duraderos que formamos con las personas que amamos. Proviene de ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, incluso cuando surge la tentación. Mi viaje de sanación y redención está lejos de terminar, pero estoy comprometida a llevarlo a cabo. Todos los días, trabajo para ser la mejor versión de mí misma, para honrar el perdón de Jake y para construir un futuro lleno de amor, confianza y respeto mutuo. Mientras escribo esto, recuerdo una cita que leí una vez: la mayor gloria de vivir no radica en no caer nunca, sino en levantarse. Cada vez que caemos, caí con fuerza, pero me estoy levantando de nuevo más fuerte y más sabia que antes. Y por eso, a pesar de todo el dolor y el arrepentimiento, estoy agradecida. El viaje de reconstruir la confianza nunca es un camino recto. A medida que las semanas se convertían en meses, Jake y yo seguíamos trabajando en nuestra relación, que todavía había momentos de tensión y duda. Podía ver el dolor persistente en sus ojos, un recordatorio constante de mi terrible error. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestra sala de estar, después de una sesión de terapia particularmente difícil, Jake se volvió hacia mí con una expresión seria. «¿Será?», dijo suavemente. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Mi corazón se aceleró, pero asentí. «Por supuesto, Jake. Cualquier cosa». Respiró profundamente antes de continuar. «¿Alguna vez has hecho algo así antes, o desde entonces, con otros animales?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sab que iba a llegar tarde o temprano, pero aún así me dolía escucharla en voz alta. «No». «Jake», respondí con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Nunca antes, y absolutamente nunca después. Ocurrió ese día. Fue un error horrible, único del que me arrepentiré por el resto de mi vida». Jake sostuvo mi mirada durante un largo momento, buscando cualquier signo de engaño. Finalmente asintió. «Está bien. Te creo». Esas 3 palabras significaron más para mí de lo que podía expresar. Parecía una pequeña grieta en el muro de desconfianza que había crecido entre nosotros a medida que continuamos trabajando en nuestra relación. Me encontré reflexionando cada vez más sobre lo que me había llevado a tomar una decisión tan terrible. Ese día en la terapia, tanto individual como de pareja, exploramos cuestiones que ni siquiera me había dado cuenta de que tenían que ver con el aire. Sentimientos de aburrimiento en nuestro matrimonio, un deseo de emoción que había estado reprimiendo e inseguridades profundamente arraigadas que nunca había abordado por completo. No fue fácil enfrentarme a estas partes de mí, pero sabía que era necesario si queríamos avanzar alguna vez. Jake, por su parte, estaba trabajando en sus problemas, sentimientos de incompetencia por la intensificación de mis acciones y aprendiendo a confiar de nuevo. Después de una traición tan profunda, pasaron los meses y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, las cosas empezaron a cambiar. Los silencios entre nosotros,
Se volvieron menos tensos. Empezamos a reír juntos de nuevo, tentativamente al principio, luego con más libertad. Una noche mientras lavamos los platos juntos. Una tarea que siempre habíamos hecho en equipo, antes de que todo se desmoronara. Jake me dio la vuelta a un poco de espuma de jabón, juguetonamente. Era algo tan pequeño, pero se sintió como un gran paso adelante. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estar mejorando, nos topamos con otro obstáculo. El hermano de Jake se iba a casar y la recepción se celebraría en un rancho. Tan pronto como Jake me lo dijo, sentí una ola de pánico invadirme. No sé si puedo ir. Tartamudeé con las manos temblorosas mientras dejaba mi taza de café. La cara de Jake se desmoronó. Sarah, es la boda de mi hermano, tenemos que ir, pero... puede que ahí están los caballos. Susurré. Ruboriza la expresión del rostro de Jake. Era una mezcla de dolor y frustración de... ¿Verdad crees que no puedes controlarte cerca de los caballos? Ahora sus palabras me dolieron, pero sabía que me las merecía. No, no es eso. Intento explicarme. Tengo miedo de cómo te sentirás al verme cerca de ellos. No quiero hacerte pasar por eso. Jake se quedó callado un buen rato. Luego extendió la mano y tomó la mía. Sarah, no podemos evitar a los caballos por el resto de nuestras vidas. En algún momento tenemos que enfrentarnos a esto. Tal vez, este sea ese momento. Asentí con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Iré. Prometo que no te decepcionar. Llegó el día de la boda y yo estaba hecha un manojo de nervios. Mientras conducía hacia el rancho, podía sentir la tensión que irradiaba Jake. Cuando llegamos vi los establos a lo lejos y sentí que se me revolvía el estómago. Pero a medida que avanzaba el día, sucedió algo inesperado. Estar cerca de los caballos, verlos desde lejos, escuchar sus ocasionales laberintos no me llenaba de tentación ni de vergüenza. En cambio, reforzaba mi compromiso con Jake en nuestro matrimonio. Cada vez que vislumbraba un caballo, me recordaba cuánto había estado a punto de perder y fortalecía mi determinación de no volver a cometer un error así desde la recepción. Los ojos de Jake no dejaban de moverse entre mí y los establos. Finalmente, cuando el sol se estaba poniendo, tomó mi mano. «Vamos a dar un paseo», dijo con el corazón palpitando con fuerza. Los seguí. Caminamos en silencio hasta que llegamos a la cerca del prado de los caballos. Un hermoso caballo castaño pastaba cerca. Jake se volvió hacia mí, sus ojos escrutando mi rostro. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó en voz baja. Respiré profundamente con mi respuesta. Con cuidado. «Agradecida», dije finalmente, agradecida por ti, por nosotros, por esta oportunidad de hacer las cosas bien ese caballo. Es hermoso, pero eso es todo lo que sucedió. Ese día fue un terrible error que nunca repetiré estar aquí. Ahora contigo. Es todo lo que quiero, todo lo que querré. Siempre. Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas y me abrazó fuerte. Nos quedamos allí un largo rato, abrazados mientras el sol desaparecía tras las colinas. Ese día marcó un punto de inflexión en nuestro proceso de curación. No solucionó todo mágicamente. Todavía teníamos trabajo por hacer, confianza por reconstruir, pero fue un paso importante hacia adelante. En los meses siguientes, Jake y yo seguimos trabajando en nuestra relación. Nos propusimos ser más abiertos el uno con el otro, compartir nuestros miedos e inseguridades, en lugar de dejar que se pudriera. También comenzamos a planificar nuestro futuro. Nuevamente, algo que no habíamos hecho desde antes del incidente. Una noche mientras estábamos sentados en nuestro porche trasero, viendo la puesta de sol, Jake se volvió hacia mí con una expresión seria. Sarah dijo: «He estado pensando. Creo que estoy lista para comenzar a intentar tener un bebé». Sentí que mi corazón se saltaba a un latido.
Habíamos hablado de tener hijos antes de que todo sucediera, pero yo había asumido que ese sueño se había perdido. ¿Estás segura?, pregunté sin atreverme a albergar esperanzas. Jake asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. Estoy segura. ¿Qué pasó? Fue terrible y siempre será parte de nuestra historia, pero no es toda nuestra historia. Te amo, Sarah. Quiero formar una familia contigo. También te amo, Jake, mucho. Mientras escribo esto, estoy embarazada de 6 meses de nuestro primer hijo. Nuestro viaje no ha sido nada fácil, y sé que enfrentaremos más desafíos en el futuro, pero ya no soy la persona que era ese fatídico día junto al arroyo. Ahora soy más fuerte, más consciente de mí misma, e infinitamente más agradecida por el amor y la vida que tengo a cualquiera que puede haberse tentado a ceder a un impulso momentáneo sin importar lo emocionante que pueda parecer. Le insto a que se detenga y piense. Considere las posibles consecuencias. No solo para usted, sino para aquellos a quienes ama, ninguna emoción fugaz vale el dolor y la angustia que pueden seguir y a quienes puedan estar teniendo dificultades para perdonar a su pareja, que ha cometido un terrible error. Solo le puedo decir que el perdón es un viaje, no un destino. Lleva tiempo, esfuerzo y la voluntad de ser vulnerable. Pero si ambas partes están comprometidas con la sanación y el crecimiento, es posible reconstruir la confianza y crear una relación que sea más fuerte que antes. En cuanto a mí, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que soy digna del perdón y la confianza que Jake me ha dado, todos los días. Elijo ser fiel, honesta y amorosa. Elijo nuestro matrimonio, nuestro futuro, nuestra familia. Los errores de nuestro pasado no tienen por qué definirnos. Pueden, si se lo permitimos, convertirse en el catalizador de un cambio profundo en el crecimiento. Mi momento de debilidad casi me costó todo, pero también me llevó a convertirme en una persona mejor y más fuerte. Me enseñó el verdadero valor del amor, la confianza y el perdón. Mientras siento que nuestro bebé patea dentro de mí, me llena de esperanza para el futuro. Jake y yo hemos superado una tormenta que podría habernos separado, pero en cambio, nos unió más. No somos perfectos y nuestra relación no es perfecta, pero es real, es honesta y está construida sobre una base de amor y respeto mutuo que ha sido puesta a prueba y ha demostrado ser sólida. Nuestra historia no ha terminado. En muchos sentidos, parece que recién está comenzando. Y estoy agradecida por cada momento, cada desafío, cada oportunidad de mostrarle a Jake y a mí misma que el amor realmente puede conquistarlo todo, Anne.